Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Cine con Alfonso. Espero que todos estén muy bien, espero que hayan tenido una excelente semana. Antes de comenzar como tal, me gustaría agradecer a las personas que escucharon el primer episodio, a las personas que comentaron en el primer episodio y a las personas que se acercaron al privado y me dieron sugerencias y críticas constructivas para aplicar en futuros episodios. De verdad lo agradezco. El día de hoy vamos a comentar una película que no es mi favorita de su director. Hablo del director Paul Thomas Anderson. Y hablo de la película The Master o El Maestro, todo hombre necesita un guía. Es el título específico en Latinoamérica. No sé si es el mismo título en España, pero bueno, ese es el título de la película. Y como comenté, no es mi favorita de este director, pero una curiosidad de esta película es que el mismo Paul Thomas Anderson, el mismo director, comentó en una entrevista en 2018, si mal no recuerdo, antes del estreno de su última película Licorice Pizza, que The Master era su película favorita de su propia filmografía. No sabemos si después del estreno de Licorice Pizza cambió su opinión, pero bueno, esta es una curiosidad de esta película. Como pequeña ficha técnica, la película está protagonizada por Joaquin Phoenix, por el difunto Philip Seymour Hoffman, que en paz descanse. Tiene a Amy Adams como su protagonista femenina y tiene un par de caras conocidas que para ese momento no habían explotado como tal, como serían Jesse Plemons y Rami Malek. También está por allí Laura Dern, que ya para ese momento era súper conocida, súper famosa, que no está siquiera, diría yo, en un papel de reparto. Creo que sería incluso un extra, porque de verdad aparece un par de veces en la película solamente, pero bueno, forma parte del reparto de esta película. El guión de la cinta está a cargo del mismísimo Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson es uno de los mejores directores, consideraría yo top 5 de los mejores directores del cine contemporáneo. Estamos hablando del hombre que dirigió películas como Boogie Nights, que la considero tanto un clásico del cine contemporáneo como su mejor película, no mi favorita de él, su mejor película a nivel de calidad. Y la considero también la mejor, una de las mejores, no, diría que la mejor actuación de Mark Wahlberg, que es quien protagoniza esta película. Dirigió también después de ello Magnolia, la grandísima Magnolia, excelente película dramática. También está por allí, bueno, por supuesto, Pozos de Ambición, protagonizada por Daniel Day-Lewis, que le valió uno de sus 3 Oscars a Mejor Actor y que esta sí es mi favorita, es mi película favorita de Paul Thomas Anderson. Aparte de esto, tiene después de The Master, también protagonizada por Joaquin Phoenix, Inherent Vice o Vicio Inherente. ¿Cuál más tiene por allí? Bueno, la más reciente, Licorice Pizza, etcétera. Creo que se me están olvidando un par de sus películas. Bueno, El Hilo Fantasma, protagonizada también por Daniel Day-Lewis, que de hecho fue la película que hizo que Daniel Day-Lewis se metiese tanto en el papel que al final terminó dejando la actuación. A ver, ¿de qué va The Master? The Master nos presenta a Freddie Quell, interpretado por Joaquin Phoenix. Es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, como la mayoría de los soldados para aquella época, aparte de que fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, tiene problemas para reinsertarse en la sociedad. Es despedido de un par de trabajos, es despedido de su trabajo como fotógrafo y trabajando en una granja, si mal no recuerdo, él tenía, y durante toda la película, hasta gran parte de la película mantiene el hábito de crear alcohol casero, o sea, él mismo hacer su propio alcohol, mezclando cualquier cantidad de ingredientes. Y hizo una de estas mezclas mientras trabajaba en la granja y le dio a todos los trabajadores, entre ellos a un anciano que aparentemente se intoxicó con la bebida que hizo Freddie Quell. Lo terminaron acusando de que había envenenado al pobre anciano y terminó huyendo de esa granja. Quedando a la deriva, da con un barco que aparentemente durante la noche tienen una fiesta, se mete en el barco, se alcoholiza y despierta al día siguiente, y ahí es cuando conoce a nuestro segundo protagonista, que sería Lancaster Thought, interpretado por Philip Seymour Hoffman. Lancaster Thought es
Bueno, podría decirse que es un predicador, podría decirse que es un médico, se denomina a sí mismo o lo denominan, mejor dicho, o lo acusan, mejor dicho, durante la película de serlo. Pero es el líder de un movimiento cuyas enseñanzas difunde a lo largo del país llamado La Causa. Y aquí voy a hacer un punto y aparte porque para poder entender en qué consiste la causa es necesario comprender por lo menos la noción básica de otro movimiento que existe en la vida real, que es la cienciología. La cienciología es una doctrina, un movimiento religioso, realmente cumple con todos los requisitos para ser un movimiento religioso como cualquier otro. Las personas que creen en la cienciología o que practican esta doctrina creen en la reencarnación y piensan que todos los seres humanos venimos de una serie de vidas pasadas y que de cada una de esas vidas venimos arrastrando traumas que gracias a través de una serie de intervenciones, de tratamientos, de técnicas, de terapias alternativas, podemos acceder a esos recuerdos de esas vidas pasadas y con ello sanar todos esos traumas. Eso es, entre muchas otras creencias o muchos otros conceptos, las premisas básicas de la cienciología. Paul Thomas Anderson comentó en una oportunidad que no sabía en qué estatus había quedado su relación con el actor Tom Cruise, con quien ya había trabajado en Magnolia anteriormente y que todos sabemos que es uno de los más fervientes seguidores y predicadores de la cienciología. Comentó que no sabía en qué había quedado o cómo había quedado su relación con el actor luego de haber estrenado esta película, pero que estaba muy seguro de que alguna que otra escena no le había agradado mucho. Entonces, Lancaster Thought, el líder de la causa, está ligeramente basado, y por ligeramente me refiero a increíblemente y de forma muy explícita, basado en el creador de la cienciología, que sería Ron Hubbard. Ron Hubbard, creo que se pronuncia su nombre. Él es el creador, literalmente, el creador de la cienciología, y no lo ven como un dios, como pudiese ser Jesucristo para la religión católica, sino como una persona que escribió un libro, el cual planteaba una serie de doctrinas, y ahora todas las personas lo siguen por ello, pero no lo endiosan y no lo idealizan como si fuese un dios, y eso está muy bien representado en esta película. Entonces, más allá de lo que pueda significar Lancaster como una figura dentro de esta historia, ¿cómo encaja nuestro protagonista dentro de esta doctrina? Nuestro protagonista llega, luego de haberse despertado alcoholizado en el barco, y bueno, haber tenido un par de interacciones tanto con Lancaster como con su familia, es sometido a una primera entrevista para ver si pasaba la prueba, por así decirlo, y podía empezar a formar parte de este movimiento. Y esta la considero una de las mejores escenas de la película, no solamente por ser la iniciación y un quiebre para el personaje, sino porque, aparte de que la escena está rodada en una sola toma, que es la toma de Joaquín Phoenix, de Freddy, contestando a todas las preguntas sin parpadear de Lancaster, que le dice que si contesta mal alguna pregunta, si parpadea durante el interrogatorio, las preguntas vuelven a iniciar y él desde un principio tiene que volver a estar sin parpadear hasta que la entrevista acabe. Y es una escena de aproximadamente 3-4 minutos que está más que bien hecha porque es una toma fija, está maravillosamente actuada por Joaquín Phoenix. El personaje de Joaquín Phoenix, Freddy, es bastante complejo o se va haciendo complejo a lo largo de la historia, pero en principio es un personaje bastante estereotípico. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial con estrés postraumático que vuelve a Estados Unidos y que le toca reinsertarse en la sociedad con dificultad. O sea, eso es algo que hemos visto muchas veces en cualquiera de las películas. Pero usualmente los veteranos suelen caer en actividades delictivas para conseguir dinero fácil porque no los quieren contratar o porque no se sienten cómodos regresando en la sociedad, y las películas suelen tornarse dramas criminales u otro tipo de subtramas o otro tipo de subgéneros. Esta película es un drama puro, un drama, inclusive un drama existencial, y es una película cuyo tema principal es para el protagonista la necesidad de tener un guía, y para
podríamos llamarlo antagonista, o el segundo protagonista, que sería Lancaster, para él la necesidad de ser seguido. ¿Por qué? Porque todas las personas que forman parte o que lideran este tipo de movimientos tienen una necesidad a veces patológica de ser seguidos, de tener adeptos, de ser venerados como quienes tienen la verdad absoluta. Y eso en Lancaster lo lleva a creerse sus propias mentiras, como son todos estos personajes, o como es este estereotipo de personajes. Entonces, en el protagonista, que literalmente durante los primeros 20 minutos, que los considero cine en su máximo esplendor, aparte de que sufre varios quiebres, él está perdido, totalmente perdido. Y el personaje, curiosamente, más allá de la evolución que va sufriendo a lo largo de la historia, en un principio es un personaje que no sabe hacia dónde va. Es un personaje que hasta la mitad de la película no sabe, hasta la mitad de la película no, quizás un poquito antes, estoy exagerando, que hasta un poco avanzado la película no sabe hacia dónde quiere ir. Él sabe que quiere sexo, él sabe que quiere alcohol, él sabe que quiere estar estable de alguna u otra forma, pero no sabe muy bien lo que quiere. Y existen, a mi parecer, en este tipo de historias, dos tipos de protagonista y antagonista. En toda película, en toda historia, va a existir un protagonista y un antagonista, o puede ser un protagonista y una fuerza antagónica, porque muchas veces el antagonista no es una persona como tal o una fuerza física palpable. Y algo que me llama la atención, y esto es muy clásico de las películas románticas de hecho, es que muchas veces tenemos al protagonista y el antagonista, como digo, no es otra persona, sino las propias expectativas del protagonista. En las películas románticas muchas veces la mala no es la mujer que no le presta atención al protagonista, sino que son las mismas expectativas del protagonista en cuanto a esta relación, lo que le termina haciendo daño y lo que lo termina llevando a veces a la perdición. En este caso pasa algo muy, muy similar, y es que durante toda la película, diría yo, Freddy pasa toda la historia averiguando si el antagonista o el villano de esta película es su propia conducta, su propio trastorno de estrés postraumático, o si el antagonista es Lancaster. ¿Por qué? Porque Lancaster a veces se presenta como... O sea, cuando una persona es bastante creyente en algo y bueno, toma la decisión de difundir todas estas enseñanzas, pero como son enseñanzas fuera del molde, muchos escépticos aparecen. Y por más que tú creas firmemente en lo que estás promoviendo, cuando te llenas y te rodeas de escépticos, eventualmente pierdes la cordura. Eventualmente, inclusive tú mismo dudas en lo que estás promoviendo. Y en Lancaster, esto sucede de vez en cuando. Y existen situaciones en la trama que hacen que Freddy dude de este movimiento. Y ahí es cuando entra en este vacío existencial, en donde dice, mira, esta persona, ok, la sigo porque considero que tiene cierta razón en lo que está diciendo porque conmigo funcionó, pero empiezas a ver las costuras. Y cuando consigues a algo, y de eso se trata toda la película, cuando consigues a alguien a quien seguir, cuando consigues a algo en lo que creer, y eso en lo que crees, y tienes idealizado, por ende, se cae, suele ser muy doloroso para el personaje, y en este caso para Freddy. Esos momentos en donde se pueden ver las costuras de las enseñanzas de Lancaster es en donde aflora o verdaderamente se ve la evolución del protagonista, y voy a explicar por qué. Y para poder entender esto tenemos que irnos a los primeros minutos de la película, cuando Freddy todavía está en la guerra, cuando todavía no ha vuelto, y preguntarnos, ¿qué es Freddy? Freddy es un soldado, más nada. ¿Y cuál es la característica de los soldados? Entre muchas otras, no tanto posguerra, con el estrés postraumático y todo esto. No, ¿qué hace que un soldado se convierta en un soldado? Un soldado es una persona que puede no creer en la causa que está defendiendo, pero es excelente siguiendo órdenes. Y eso se ve tanto en la milicia, tanto en el ejército, antes de que Freddy vuelva a la sociedad a intentar reintegrarse,
ocurre tanto allí como dentro de su relación con Lancaster. Freddy, durante gran parte de la película, cuando no se está cuestionando si cree o no en la causa, si considera que las enseñanzas de Lancaster son válidas o no, cuando no se está cuestionando esto, que son muy pocos los momentos en los que verdaderamente lo hace, ¿qué es lo que está haciendo? Siguiendo órdenes. Y desde un principio, el adoctrinamiento, que es el tema principal de esta película, no ocurre solamente o no ocurre desde el momento en el que Lancaster conoce a Freddy, sino que ocurre desde mucho antes. En la primera escena de la película, o en una de las primeras, se puede ver a, no recuerdo si es un psicólogo, si es un capitán o si es una persona de protocolo, explicándole a los soldados que van a retornar a casa que esa activación nerviosa, ese nerviosismo y esa predisposición que tienen a estar siempre en modo supervivencia, que es el modo que activan los soldados y que muchas veces no saben apagar y por eso no se logran reintegrar en la sociedad. Todas estas características les pueden servir precisamente para ser útiles en la sociedad. Eso es algo que, palabras más, palabras menos, les dicen a un grupo de soldados, entre ellos Freddy, antes de que vuelvan a casa. Y con ese mensaje, Freddy se lanza a intentar reintegrarse en la sociedad. Y cuando llega al barco y conoce a Lancaster, si bien varios de estos aprendizajes cesan, a lo que quiero llegar es que Lancaster utiliza a Freddy como lo que es, como un soldado, como una persona que tú le das un par de argumentos o le ofreces un par de pruebas bastante vagas sobre, en este caso, el movimiento, y te va a ser fiel durante toda la vida. Y no se esperaría realmente que una persona como Freddy dudase de lo que de las enseñanzas de Lancaster. El hecho de que dude, de que existan momentos en donde, a pesar de que tiene ese mensaje de que, soy un soldado, cumplo órdenes, soy víctima de mi propio modo de supervivencia y esto es lo que me va a llevar a cumplir con la causa que se me encomienda, que en este caso es la causa. Independientemente de estas características que están muy arraigadas en Freddy, hay momentos en donde se cuestiona lo que Lancaster le está enseñando, y el hecho de que existan esos momentos implica un quiebre grandísimo, porque es algo que no se esperaría de un personaje como Freddy, y eso es lo que verdaderamente marca la evolución. Ahora, si vamos a la pregunta, la causa o las enseñanzas o lo que aprende Freddy de la causa, ¿es terapéutico? Es decir, más allá de los momentos en que duda de la causa, lo que aprendió en la causa, ¿le ayuda en algo? Yo diría que sí. Y esto es algo que me gusta mucho de la película, que a pesar de que, trata sobre el adoctrinamiento, que utiliza la cienciología o las enseñanzas básicas de ella para, mostrar cómo las personas fácilmente pueden ser convencidas de que, con la suficiente, no voy a decir manipulación, pero con la suficiente persuasión, puedes convencerlas de cualquier cosa. Navega muy bien entre la línea o sobre la línea entre promover una causa o unas enseñanzas y que eso ayude a las personas y que las personas tengan que creer ciegamente en ellos, y que entrar en este movimiento pero cuestionárselo después pueda ayudar a esta persona a seguir adelante. Y eso es lo que pasa verdaderamente con Freddy. Freddy quizás obtiene durante su primera entrevista los recuerdos de lo que pasó con Doris, su amor de la chica adolescente en ese momento, que le escribía cartas durante la guerra, que se escribían mutuamente, etc. La primera entrevista que tuvo con Lancaster le trajo recuerdos al respecto, y recuerdos bastante vívidos que pudo poco a poco ir trayendo a la conciencia, y que, independientemente de lo que pasó entre él y Lancaster después, el haber recordado esto en esa primera entrevista le hizo que al final él fuese hasta la casa de Doris a, de una forma u otra, cerrar ese ciclo. Y a mí, la idea de este tipo de historias muchas veces es que nos lleven no solamente a seguir el viaje del protagonista o del antagonista o el viaje del héroe o lo que sea que nos estén presentando, sino que lo que se promueve, en este caso las enseñanzas de la causa,
no solamente sean efectivas con las personas dentro de la historia, sino que logren cierta efectividad terapéutica o cierta liberación con el espectador. Esto pasa muchas veces, sobre todo para las personas los espectadores que pueden ser susceptibles, no de creer en cualquier cosa, pero que sí están abiertos a distintas experiencias. En mi caso en particular, no me resultó terapéutico todas las veces en que se promovían enseñanzas o las cosas que decía Lancaster, o sea, ninguna me hacía ningún sentido. Pero hubo una escena muy particular, que es la escena de la motocicleta, cuando Freddy escapa, que para mí resultó muy liberadora, de verdad. Es una escena en donde ya por el final, Lancaster lleva a Freddy, a su yerno y a su hija a un desierto, en un carro y en una moto, y les da la tarea de que vayan, o sea, escojan un punto fijo en el horizonte y con la moto vayan hasta ese punto a la mayor velocidad que puedan y se devuelvan. La primera vez lo hace él, lo hace Lancaster, y esa toma fija en la que él va con la moto sin ningún escenario detrás, o sea, ningún escenario o nada más que el desierto detrás de él, y que se puede ver que, no sé si utilizaron un doble o no. Si lo utilizaron y el rostro de Lancaster está de Philip Seymour Hoffman está puesto sobre la moto con CGI, no lo sé. Si es así, no se notó. Pero es muy liberador ver esta escena. Cuando pasa con Freddy, que pasa hacia el lado contrario, es igualmente liberador. Y extrañamente, esta escena para mí fue la más terapéutica de la película. No solamente por la actividad en sí, por lo que les estoy comentando, sino porque para la fotografía que se venía manteniendo, para la cinematografía, para la paleta de colores, esa es la palabra, que se venía manteniendo hasta ese momento en el film, ver algo distinto, color arena, colores más claros pero más vivos al mismo tiempo, de verdad es una escena que contrasta con el resto de la película y que hasta cierto punto sirve como en el último punto de inflexión en la narración para Freddy, porque es el momento en el que escapa de Lancaster y decide cerrar este ciclo dirigiéndose a la casa de Doris. The Master es el tipo de película, creo que como cualquier otra peli, que resuena con las personas de forma distinta. Si eres una persona muy susceptible o muy propensa al contagio emocional, puede que te sientas un poco absorbido, porque la película, con el tema del adoctrinamiento, el tema de buscar convencer constantemente a las personas de que una creencia es así, de que, todo lo que podemos ver en la película, si eres muy propenso a contagiarte emocionalmente, la película te va a absorber. De una forma positiva, de una forma negativa, creo que ya va a depender de ti. Pero si eres una persona con sus creencias un poco más firmes o más rígidas, o que no te vas a dejar convencer, ni siquiera vas a abrir la posibilidad de que en algún universo paralelo lo que la causa promueve o lo que la cienciología promueve sea cierto, la película te va a servir más para analizar o como un reto. ¿Por qué? Porque te va a servir para lograr empatizar con las personas que sí pueden creer en este tipo de movimientos. Porque te voy a decir algo, y esta es una opinión muy personal. La causa, o la cienciología, como comenté al inicio, cumple con los requisitos de cualquier otro movimiento religioso. Y podría decirse que es una religión, como cualquier otra. Como el cristianismo, como el catolicismo, como la que quieras. Y pienso que las personas que creen en la crucifixión, que creen en la creación, que creen en Dios, por ejemplo, tienen todo el derecho de creer en ello, así como las personas que creen en la reencarnación tienen todo el derecho de creer en la reencarnación. Y este tipo de películas te lleva a buscar empatizar, o más que empatizar, a entender que existen otras creencias más allá de la tuya, por muy descabelladas que puedan sonar, y hay personas que creen en ello. Entonces, y una prueba de esto evidentemente es su protagonista, Freddy Quell, que al final no importa si cree en lo que la causa promueve o no, porque realmente sus caminos terminan separándose.
pero la causa, por lo menos, ya con despertarle ciertos recuerdos, como comenté, lo ayudó a sanar, lo ayudó quizás no a reinsertarse al 100% en la sociedad, y sin embargo sí hizo cosas por él para que dejase de beber, para que dejase de lado ciertas adicciones. Quizás no lo reinsertó totalmente y no lo terminó aceptando, lo ayudó en ciertas cosas, a pesar de que al final, digamos, que pudo no haber terminado creyendo en lo que Lancaster decía. Y como comenté al inicio, entre fuerzas antagónicas y el protagonista, o entre héroes y villanos, es difícil determinar en dónde está la fuerza antagónica dentro de esta historia, porque no creo que sea Lancaster. En un principio puede parecer, pero podría decir que la fuerza antagónica tiene que ver con el mismo trastorno que Freddy viene arrastrando de su paso por la guerra, que es el estrés postraumático. Es cliché, realmente. O sea, el tipo de personaje que podemos encontrar en Freddy es muy cliché, lo hemos visto muchísimo. Como comenté al inicio, es un héroe perturbado de la guerra que busca reinsertarse en la sociedad, pero el cambio, el giro o la evolución que sufre este personaje tan clásico, tan estereotípico, durante su paso por la causa, es lo que verdaderamente nutre de nuevos matices al personaje. Y eso a mí, narrativamente, me parece espectacular. Paul Thomas Anderson tiene la virtud, o no sabría decir si es una virtud o no, pero es muy característico de sus guiones y de sus personajes, que es la desgracia. Todos los personajes de Paul Thomas Anderson, o la mayoría, caen en desgracia en algún momento de la historia. Hay unos que son desgraciados desde el principio y poco a poco van encontrando redención, cayendo en desgracia en distintas oportunidades durante la historia, durante la película. Hay otros que caen en desgracia al final, hay otros que lo hacen a mitad de la película, pero la desgracia, como digamos que yo definiría la desgracia como ese momento en el que la motivación del personaje por cumplir sus objetivos se va totalmente. Eso a nivel de guión creo que tiene un nombre, y si mal no recuerdo es Black Point, una vaina así, a nivel de guión como tal, que es ese momento, digamos, en películas comerciales en donde pasa algo a mitad de la película o antes del clímax o de la batalla final que le hace al héroe perder la motivación completamente en su objetivo. Y bueno, lo hace detenerse un momento, pensar, pero siempre ocurre algo que lo termina devolviendo al carril y lo termina llevando a un enfrentamiento final o a finalmente conseguir su objetivo. Pero es un momento muy puntual, en las películas comerciales más que todo. Pero Paul Thomas Anderson no es el único que hace esto, pero es el que considero que lo hace mejor, o uno de los que lo hace mejor. En las películas de Paul Thomas Anderson, momento de oscuridad en el personaje se puede mantener durante toda la película inclusive. Y el personaje tiene que buscar la forma, o muchas veces el objetivo del personaje no es ni siquiera alcanzar un objetivo puntual, sino salir de esta desgracia, salir de esta oscuridad. Y The Master es un excelente ejemplo de ello. Como comenté, no es de mis películas favoritas de Paul Thomas Anderson, porque, repito, el tema del adoctrinamiento, todo esto en las películas me parece un poco monótono, porque pienso que, no sé, de una u otra forma muchas películas o todas las películas tratan de adoctrinarnos de una u otra forma al vendernos las reglas del universo en el que se ambienta la película. Y siempre se hace de forma muy sutil, porque ningún universo cinematográfico te va presentando las reglas hacia los coñazos, a menos que sea Marvel, por ejemplo. Pero, digamos que siempre, o sea, te presentan las reglas del mundo de forma natural. Una película que trate sobre decirte cómo tienes que creer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que ver el mundo, y que ese sea su tema principal. No digo que esté mal, evidentemente no, pero a mí me aburre un poco. Y esta película, a nivel de entretenimiento, no me parece muy rica a mí. Sin embargo, tiene demasiados momentos para analizar, y sí, ¿por qué no?, un par de momentos entretenidos. Algo que, y creo que esto ya sería para cerrar, que me parece bastante curioso de esta película, es el hecho de que, al ser una película sobre sectarismo, sobre líderes
de movimientos, en este caso religiosos, que pueden tornarse bastante radicales. Este tipo de historias o este tipo de películas suelen volverse bastante oscuras, suelen volverse historias bastante siniestras. Y no desde el punto de vista del terror siempre, sino a veces desde el punto de vista del drama o desde el punto de vista del crimen. Pero suelen tornarse historias bastante siniestras. En el caso del terror, bueno, El bebé de Rosemary, Midsommar de Ari Aster, Hereditary de Ari Aster también tiene el componente del sectarismo bastante arraigado. En películas más dramáticas, bueno, tenemos a Judas y el Mesías Negro, tenemos a infiltrados en el Ku Klux Klan, siempre me ha costado muchísimo decir esa palabra, etc. Pero en este caso, The Master presenta las creencias de Lancaster, presenta las reglas de la causa, presenta todo este movimiento de una forma tan natural y tan que pudiese existir en el mundo real, porque técnicamente existe, que si fueses una persona un poco más abierta a creer en distintas corrientes filosóficas más allá de la tuya, terminarías convenciéndote de lo que la causa promueve. Y eso es por la naturalidad con la que se presenta esta historia, que repito, nunca hace que el tema del sectarismo se lleve a un extremo siniestro, sino que la hace una película demasiado y una historia demasiado humana. Y eso me parece, como digo, a falta de una mejor palabra, me parece peculiar, me parece curioso y me parece algo chévere, porque es un giro para el tipo de películas sobre sectarismo, sobre movimientos de este tipo, a las cuales estoy acostumbrado. Bueno, muchachos, creo que eso ha sido todo por los momentos. Espero que les haya gustado este segundo episodio. Acepto sugerencias, acepto recomendaciones para los próximos capítulos. Y bueno, creo que por los momentos sin más nada que decir. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos o nos conectamos o nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima.